Hoy el programa estará dedicado al Día Internacional del Teatro. Por esta razón, invitamos a un dramaturgo y director de teatro desde 1982. Fue uno de los creadores del Festival Internacional de Teatro, entre otros. Hoy con nosotros, René Hogestein. Un placer, es un honor tenerlo acá en el entrevistado, señor René. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señor René, hoy vamos a recordar o le vamos a hacer honor al Día Nacional del Teatro, ¿me equivoco? Sí, en estos días festejamos tanto el Día Internacional del Teatro para Niño y Juvenil como también el Día Internacional del Teatro, que fue creado el año 1991 más o menos por el Instituto Internacional de Teatro, el ITI, y tiene una serie de actividades, pero algo muy importante es que pasan un mensaje, agarran una personalidad del mundo teatral que pasa un mensaje. Este año, por ejemplo, va a leer un mensaje Darío Fo, que es uno de los premios Nobel de literatura. Día Internacional del Teatro, 1991. Esto no fue iniciativa para nada de las instituciones gubernamentales, ¿o hay también otro día nacional tal vez establecido en nuestro país? No, este es el día, digamos, que se festeja a nivel, digamos, mundial, y el Instituto Internacional de Teatro es una organización que se ocupa de centrar un poco a los distintos países. No sé si en Bolivia existen representantes. Sé que hace 10, 15 años había personas delegadas de Bolivia al ITI. Creo que ahora no. Pero el ITI sigue siendo uno de los motores, digamos, conceptuales del teatro en el mundo. ¿Considera usted que es una autoridad en el teatro en Santa Cruz? Bueno, hace 36 años que hago teatro. Hace casi 30 que estoy haciendo teatro en Santa Cruz, y pues bueno, he visto de todo, he hecho un poco de todo, y me he ocupado también de investigar un poco lo que es el teatro en Santa Cruz. Entonces no sé si seré autoridad, pero creo que manejo información. Buenísimo, este programa está dedicado al Día Internacional del Teatro. Le invito a que por favor nos lleve a un viaje imaginario, recorrer en el tiempo, y quisiera por favor un poco escarbar información de usted acerca de la historia del teatro cruceño. Usted maneja muy bien, escribió varios libros, entre uno de esos me comentaba que es la historia del teatro en Santa Cruz. Por favor, y si podríamos dividirlo en unas etapas, 4 etapas tal vez, la primera, segunda, tercera, hasta llegar hasta la última y ver cómo está el teatro, porque mucha gente y los medios de comunicación también no nos atrevemos a tocar estos temas, nos atrevemos a tocar más temas de coyuntura. Bueno, cuando hablamos de teatro en Santa Cruz, delimitemos el departamento de Santa Cruz y delimitemos las personas que han nacido en Santa Cruz y que hacen teatro, las personas que han venido y hacen teatro en Santa Cruz, y los cruceños que están acá y que se fueron, digamos. Con esas 4 pautas podemos definir teatro en Santa Cruz. Y lo más lejano a lo que podemos comentar un poco es la época de las misiones jesuíticas, digamos, donde los sacerdotes utilizaban el teatro para evangelizar, para pasar la palabra a través de crear, digamos, pequeñas situaciones teatrales. Era más fácil de hacer entender muchos conceptos de la religión, y eso se ha hecho en muchos lugares, en muchas épocas. La religión que utiliza o la música o el teatro para llegar más fácilmente y más claramente. Ese, digamos, sería el punto más lejano. Pero el punto más organizado que podríamos tener es a partir del año 1864, donde un periódico cruceño se encuentra una referencia a una función teatral en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de 2 obras de autores españoles realizadas por aficionados cruceños en algún espacio de la ciudad. Ese, digamos, es el punto de partida donde puedo decir lo más lejos que he llegado investigando es 1864. Qué interesante. No logró, seguramente están en el periódico los nombres, pero claro, no le voy a pedir que se acuerde. Me imagino que debe ser un hito muy importante en la historia del teatro en Santa Cruz. Teatro en ese entonces era realizado por cruceños, pero unas obras españolas, exactamente, de un autor Hartzenbuch, que investigando un poquito la obra que se dio en 1864, ocasionalmente todavía se la representa
en España. Ese es, digamos, el primer punto de partida. Seguramente había muchas veladas donde se realizaban pequeños sketch, y eso se realizó durante todo el siglo XX en las universidades, en los colegios. Pero si nos organizamos un poquito, hay toda la primera época, digamos, del 64 hasta 1890 más o menos, donde surge el primer dramaturgo cruceño. Creo que es una etapa importante. Durán Canelas, que curiosamente hay un libro publicado que debe ser el primer libro impreso en Santa Cruz, imprenta La Ley se llamaba la imprenta acá en Santa Cruz de la Sierra, y es una obra donde se encuentra textos sobre un poco textos históricos sobre Aguilera, la batalla del Pari, y hay dos ediciones que he podido encontrar, una que está acá en el Museo de Historia de la calle Junín, y otra que a través de la internet la encontré en la biblioteca de la Universidad de Harvard, y tal como funcionan las cosas hoy día, puedes acceder al texto sin mayor problema. Entrando a internet, buscas Durán Canelas y vas a encontrar en Harvard, y puedes pasar tranquilamente las hojas y leer la obra. Interesante, qué buen dato. Para la gente que seguramente nos está viendo, sería bueno que una hoja... son tesoros de la vida, ¿no? Estos son cosas que no lo tenemos todo el tiempo a disposición. Bueno, en este caso con el internet sí, pero son cosas extraordinarias. Retroceder en el tiempo, poder hojear esos libros que de cierta forma forman parte de la historia. Sí, y esta etapa, digamos, de la dramaturgia cruceña comienza con este señor Durán Canelas, que tiene descendientes todavía en Santa Cruz en este momento, y pasa luego a Finot, que empieza a escribir textos también históricos y también comedias un poco más livianas. Estoy hablando de 1915 a 1920 aproximadamente, El afán de hacer figura, por ejemplo, una de sus comedias, y que son además representadas en Santa Cruz. Además, curiosamente, escribe una obra de teatro que se llama La Revolución de 1812, y gana un premio en Sucre el año 1912, donde se celebra el centenario de la Revolución. Curiosamente, él dice: mandé mi texto, tengo unos manuscritos de él donde comenta que mandó su texto a Sucre simplemente ni siquiera por ganar, por estar ahí, y resultó ganando esta obra, La Revolución de 1812, un cruceño, y la obra se representa después el año 1913 en Cochabamba. Me comentaba también extracámaras acerca del Escuadrón Velasco. Me salté el Escuadrón Velasco porque creo que es algo muy especial que creo que hay que hacer una parte. 1879, el Escuadrón Velasco se declara la Guerra del Pacífico, y el Escuadrón Velasco parte hacia Chile. Se recauda fondos, se hace una función especialmente, seguramente se hicieron otras actividades más, para permitir a esta gente irse con algo extra en el bolsillo. Y una de las actividades básicas fue hacer una obra de teatro que seguramente ya se estaba representando en algún momento, y la vuelven a dar. Y cuando ya vuelve el Escuadrón Velasco, un par de años después, se hace un homenaje, y alguien que no tengo el nombre, pero sí la obra se llama El Patriota, escribe parte de la vivencia de un personaje del Escuadrón Velasco, una historia un poco romanticona, todo eso, pero que es un claro homenaje a la Guerra del Pacífico en esa época, ¿no es cierto? Te estoy hablando de 1882-83. Qué interesante, la verdad que nos llama mucho la atención. Como que el cruceño siempre trató de reflejar en sus obras, o en todo caso en sus costumbres, todo aquello es más cercano a la diversión, puede ser, al entretenimiento, a estar bien el cruceño mismo. ¿El teatro también pasó lo mismo? Claro, más adelante, ya pasando los años, en el siglo XX nos toparemos con que gran parte